La doctora Pérez Cirera es economista enfocada en política ambiental. Ha trabajado desde el año 2004 para el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, ocupando cargos en México y en el extranjero para la red global de WWF. Anteriormente, trabajó en el análisis y diseño de instrumentos y políticas públicas en la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en donde apoyó el desarrollo de criterios de ecoeficiencia en la pequeña y mediana empresa y se involucró en la construcción de un modelo de equilibrio general de cambio climático para evaluar el impacto macroeconómico de diferentes políticas de mitigación. Hoy nos impartirá la conferencia magistral Prioridades de investigación para la toma de decisiones en cambio climático y alternativas energéticas. Doctora, muy bienvenida aquí en su casa. Muchísimas gracias. ¿Me puedo parar? Sí. Bueno, yo me voy a parar. Creo que mejor tengo una mejor vista por acá. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Ven bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces te voy diciendo conforme van pasando las láminas, ¿verdad, Maxim? Yo te voy diciendo. Bueno, la idea de esta presentación, la verdad es que es muy complicado pensar cuáles son las prioridades de investigación en cambio climático. Hay tanto y desde diferentes puntos de vista y diferentes disciplinas, pero lo que intentamos hacer acá es, por una parte, a partir de lo que nosotros estamos observando en nuestro trabajo del día a día y a partir de la toma de decisiones de política pública, lo que pensamos que puede ser más útil en los próximos años. Entonces, lo que trato de hacer en esta presentación es tener dos grandes secciones. La primera sección habla del contexto, o sea, qué está pasando, de qué nos estamos enterando, cuáles son los últimos datos de cambio climático y qué es lo que está pasando con el país, hacia dónde vamos, cuáles son las políticas de desarrollo, las políticas de crecimiento económico. Y la segunda sección la enfoco en las cosas que nosotros nos estamos dando cuenta, los elementos que nosotros estamos batallando al día a día, tanto con comunidades, con otras organizaciones de la sociedad civil y con tomadores de decisión, en donde pensamos que la academia podría jugar un papel sumamente relevante. Yo creo que a medida que vamos pasando los años, pues nos damos cuenta que si no vinculamos la investigación, la academia, a lo que está, a la problemática actual y damos un vínculo mucho más directo entre la investigación y la toma de decisiones, pues hay recursos que se están quedando en la mesa. Entonces, pues de eso se trata la charla y voy a tratar de hacerla en 30 minutos para que tengamos tiempo de preguntas, pero también voy a tratar de irme despacio en algunos conceptos y bueno, si hay algún concepto que no entienden, por favor, pues párenme porque sí, a lo mejor hay cosas que no van a entender más adelante. Entonces, si quieres, adelante, Maxim. La primera sección sobre conceptos. Adelante, por favor. Bueno, este es un estudio que publicamos cada 2 años a nivel global y medimos básicamente dos variables, la biocapacidad del planeta y la huella ecológica del planeta. Lo hacemos para todos los países. Y pues lo que nos estamos dando cuenta en estos últimos 30 años es que estamos teniendo en temas ambientales justamente las tendencias inadecuadas, ¿no? Estamos reduciendo la biocapacidad del… ¿Tienes por ahí un apuntador, verdad? Creo que lo vi por aquí. Sí. Aquí está, ¿no? Perfecto. Por una parte, estamos disminuyendo la biocapacidad del planeta, ¿no? Y por otra parte, estamos aumentando la huella ecológica. Entonces, justo estamos teniendo las tendencias inadecuadas. Y hay ciertos países que más o menos tienen su biocapacidad aquí, ¿no? O sea, que van menos mal que la media. Hay países que tienen una huella menor que la media. México, desafortunadamente, está más o menos así. Esta es la foto del mundo y México más o menos está así. Es decir, nos estamos consumiendo 1.5 planetas de lo que a nosotros como territorio nacional nos corresponde.
¿Me están escuchando o no? ¿Sí? ¿Sí, sí? Es que como que de repente… ¿Sí? ¿Así? Ok. Entonces, nomás para darnos una idea, hay países que tienen una huella menor que nosotros, hay países que tienen una huella mucho más alta que nosotros, pero más o menos nosotros estamos en la media y pues estamos en una situación, una mala situación en cuanto a cómo estamos conservando nuestro entorno natural. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que dice el último informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático? Acaba justamente en los últimos meses del año pasado de lanzar su último informe, en donde realmente hay una coincidencia de todos los científicos que participan en este panel sobre que el cambio climático va a tener impactos en todas las variables que habíamos visto, acidificación de los océanos, cambios en los patrones de circulación, etcétera, etcétera. Y algo muy relevante de este informe es que nunca antes los científicos se habían puesto tan de acuerdo en hacer una aseveración categórica que el cambio climático mayoritariamente está causado por los patrones de consumo y producción de la sociedad, ¿no? Adelante. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hacia adelante? Estamos realmente en un parteaguas histórico en la sociedad, ¿no? O seguimos consumiendo y produciendo de la manera que lo hemos hecho hasta ahora, o realmente cambiamos de una forma radical nuestros patrones de consumo y producción. El límite que hablan los científicos manejable, en donde podríamos más o menos adaptarnos a los fenómenos del cambio climático con costos, por supuesto, y costos desafortunadamente a poblaciones que tienen menos ingresos, son que cambiemos nuestra temperatura menos de 2 grados centígrados antes de finales de este siglo. Seguramente lo han visto en las ponencias que han tenido en los últimos días, y disculpa si repito algunas de estas cosas. Lo interesante también del informe del IPCC es que nos da un presupuesto de carbono. Para que nosotros nos mantengamos debajo de los 2 grados centígrados de cambio en la temperatura antes de finales de este siglo, no podemos producir más de 1,000 gigatoneladas de CO2. La mala noticia es que ya llevamos 500, o sea, llevamos la mitad de nuestro presupuesto de carbono. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Lo más grave aún es que si seguimos con las tendencias, que es esta línea de acá, en la que más o menos estamos produciendo cerca de 50 gigatoneladas de CO2 anualmente, pues nos habremos acabado nuestro presupuesto de carbono antes del 2020, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hagamos ahora y las decisiones que tomemos ahora van a tener impacto. No es un asunto de tenemos hasta finales de este siglo para cambiar las cosas, vamos a entrar a diferentes patrones de producción y consumo de una forma, paulatina, ¿no? Realmente, si queremos llegar a esta meta, y lo vemos muy claramente acá, tendremos que cambiar patrones de producción y consumo ahorita y de forma sumamente acelerada, ¿no? Entonces, de aquí, digamos, anualmente, más o menos por poner una cifra, si vemos en el 2020, pues tenemos anualmente más o menos una brecha de 14 gigatoneladas de CO2, que es un montón, ¿no? Es un montón y tendríamos que estarlas reduciendo y quitando la atmósfera ya, porque si no vamos a tener es decir, vamos a llegar al 2020 ya con un patrón irreversible para poder lograr esta meta de los 2 grados centígrados. Entonces, yo creo que ese es otro de los mensajes muy, muy claros. Sobra decir cuáles son las opciones que tenemos y cuáles son los impactos en la biodiversidad del cambio climático, aunque tengo una lámina más adelante. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación de México? Lo vemos, tenemos una línea base en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, publicada por Semarnat y las entidades que conforman la SIC en el 2013. Esta es nuestra línea base, ¿no? Es decir, si no hacemos nada al respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues esta es más o menos la línea que estaríamos siguiendo al 2050, ¿no? Acá nos colocaríamos más o menos en el 2020, y esta línea de acá abajo es nuestra línea de descarbonización de la economía, a partir de las metas y a partir de los compromisos que México hizo en Copenhague, que fue la COP15. Entonces, en Copenhague, en la COP15, México dijo, para el 2020 yo voy a reducir en 30% mis emisiones de gases de efecto invernadero,
y para el 2050 las voy a reducir en 50% con relación a lo que emitíamos en el año 2000. Entonces, esta es nuestra ruta, estas son nuestras metas de descarbonización. Como ven, al 2050 esto es tremendo, ¿no? O sea, realmente tendríamos que estar haciendo unas pautas de descarbonización de la economía muy, muy fuertes. ¿Por qué es importante esto? Primero porque México en cuanto a sus compromisos internacionales se posicionó de acuerdo con la ciencia, de acuerdo con lo que la ciencia pedía de los países. Y por supuesto estas metas quedaron dentro de la Ley General de Cambio Climático que tenemos en México y quedaron en la ley como metas aspiracionales, es decir, sujetas a financiamiento internacional, tecnología, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante es que ya tenemos en la mira, estamos en la mira internacional de reducir para el 2020 288 millones de toneladas de CO2. Esa es nuestra meta. Y actualmente tenemos un programa especial de cambio climático que incluye más o menos antes de finales de este sexenio 90 millones de toneladas. Entonces, más o menos un tercio de esas de nuestra meta. Los otros 2/3, pues tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, pues ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a posicionarnos, a esperar que vengan los fondos del Fondo Climático Internacional, nos vamos a colocar a la delantera y decir vamos a llegar a nuestra meta independientemente de apoyos internacionales. Entonces estamos en un brete a nivel nacional en cuanto a qué postura tomar a nivel internacional. Pero el tema es que esta es digamos nuestra situación y esta es nuestra meta al 2020. Adelante. Si nos damos cuenta y ya nos focalizamos en el año 2020, y disculpen que esta lámina está en inglés, ¿cuáles son los sectores que más, hay que ver qué sectores son los que van a tener el mayor aumento en emisiones antes del 2020, ¿no? El sector energético en la parte de electricidad y la parte de petróleo y gas, pues ciertamente van a seguir ocupando lugares importantes, ¿no? Pero nuevos sectores que habían tenido muy poca, pues estaban poco en el radar relativamente, y que van a tener crecimientos muy, muy grandes, pues son el sector de los residuos, ¿no? Por un tema también de crecimiento poblacional, etcétera, etcétera, y el sector transporte. Fíjense acá en el año 2020, el sector transporte realmente es el que más va a contribuir en emisiones, ¿no? Entonces, si no empezamos a tener políticas de transporte y todos como ciudadanos nos empezamos a involucrar a diseñar y a pensar políticas de transporte pues mucho más inteligentes, mucho más incluyentes y mucho más sustentables, pues vamos a tener un problema importante en poder cumplir nuestros compromisos. Adelante. Por otra parte, además de estas 90 millones de toneladas de CO2, este año, inicios de este año, lanzamos un informe con Céspedes, que es el Consejo para el Desarrollo Sustentable del sector privado. La idea de este informe era identificar con cuánto podía contribuir el sector privado de una forma rentable. Es decir, aquí nuestra idea era decirle al sector privado, hay oportunidades que además son negocio. De tú contribuir a esta meta de 288, hay oportunidades que son negocio. Y lo que encontramos es que de las 280, el sector privado podría contribuir con 40 de una forma rentable, pero no solamente rentable, sino muy rentable, con tasas, digamos, de rentabilidad de la inversión mucho más altas que se ven en otras inversiones. Entonces, digamos, estos son buenas noticias, pero pues apenas vamos como a la mitad de la meta, ¿no? Con los 90 del PEC y estos 40, pues más o menos vamos a la mitad. Y el otro tema acá es que ciertamente pues hay ciertas cosas que tienen que pasar en el país para que estas inversiones se logren concretar, ¿no? Adelante. No voy a entrar tan a detalle con esto, pero sí me gustaría esta primera parte de contexto, sí dejarla marcada en un tema que pues obviamente está en el centro de nuestra misión, de la misión del Fondo Mundial para la Naturaleza, pues que es el tema de biodiversidad. Y por eso nos preocupa el tema de cambio climático, ¿no? El tema de cambio climático es una de las principales 3 amenazas a la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Si no llegamos a esta meta de los 2 grados centígrados, estaremos perdiendo el 30% de las especies a nivel mundial.
Entonces, pues por supuesto que a nosotros nos importa, y nos importa mucho qué podamos hacer en este tema de cambio climático. Y solamente para mencionar, pues en México, como estamos en México, es un país megadiverso, es uno de los 17 países megadiversos, es uno de los, tiene 6.5% de la biodiversidad mundial. 18% de estas especies son especies que solo se encuentran en México, ¿no? Y pues vemos acá digamos, la situación de las especies, ¿no? Más o menos tenemos pues cerca de 500 de estas especies en peligro de extinción y cerca de 1000 de estas especies amenazadas, ¿no? Entonces la biodiversidad pues ya está en una situación crítica en México, y adelante. Y el tema del cambio climático pues lo va a venir a tener impactos adicionales. ¿Cuáles son las principales causas de la pérdida de la biodiversidad en el país? Y acabamos de terminar un análisis con el IMCO, con el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo acabamos de terminar, en donde lo que estuvimos estudiando es cuáles son las 4 amenazas sistémicas a la pérdida de biodiversidad en México. Es decir, si no hacemos las cosas bien, ¿qué es lo que está afectando? Bueno, por una parte el sector agropecuario y pesquero, o sea, se sigue ampliando la frontera agrícola, el 70% de nuestras pesquerías está sobreexplotada, el sector energético se abre la puerta a nuevas inversiones, ¿no? Más hidrocarburos, más gas natural y más renovables también, ¿no? Y eso implica, pues, además de las propias extracciones, pues implica una infraestructura de transmisión tanto eléctrica como de gasoductos, etcétera, etcétera, ¿no? Que si no se hacen de forma adecuada, pues por supuesto que van a impactar las zonas con biodiversidad. El sector de la construcción, seguimos creciendo como población. En México, antes del 2030, el 80% de los mexicanos vamos a vivir en ciudades, ¿no? Entonces, nomás para darnos cuenta como algunas de las tendencias. Entonces, si no planeamos las ciudades, si no las planeamos adecuadamente, las planeamos en lugar de planearlas verticalmente, las planeamos horizontalmente, pues estaremos teniendo pues malos patrones de cómo vivir en ciudades compactas y más, digamos, más sanas. Y yo creo que pues finalmente tenemos que ir pensando que la ciudad va a ser nuestra casa en los próximos años. Entonces hay que pensar pues cómo queremos una casa que tenga una calidad de vida no solo adecuada, sino deseable, ¿no? Tú me vas diciendo, Máxime, cuando más o menos de lo tiempo que tengo, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Y el último tema es el sector minero, ¿no? Este sector, y a raíz también de algunos cambios en la reforma energética que se hicieron recientemente, pues más o menos 1/3 del territorio nacional está potencialmente concesionado a la extracción minera. No quiere decir que estén ya en concesiones, pero están con el sector minero, en dónde, cómo, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un sector pues que va a tener un crecimiento y bueno, de dónde van a venir las empresas, cómo las queremos regular, en dónde sí, en dónde no, etcétera. Adelante. Y bueno, ciertamente el cambio climático pues viene a acelerar estos procesos, ¿no? O sea, estos 4 amenazas sistémicas, pues con el cambio climático, pues vemos cambios en eventos, en eventos biológicos, la alteración de las conductas de las especies, la expansión o la contracción de áreas geográficas de distribución, es decir, especies que se ubicaban en zonas más pues templadas o de mayor calor, pues van a tener que moverse a otras zonas con diferente temperatura y que a lo mejor no son las zonas propicias, ¿no? O a lo mejor el jaguar tiene que irse a otra zona, pero pues se encuentra que está completamente construida, ¿no? Y ya no se puede mover, ¿no? Entonces, este tema de las zonas de distribución de las especies, pues es un tema fundamental. Si no empezamos a ver dónde les damos espacios a las especies para que se distribuyan, para que puedan tener su hábitat, pues vamos a estar en problemas, ¿no? Adelante. ¿Cuáles vemos como algunas de las necesidades o de las más apremiantes necesidades de investigación aplicada en estos temas y bajo este contexto que acabamos de ver? Adelante.
Uno de los temas fundamentales para nosotros es la zonificación de infraestructura para la protección de la biodiversidad, ¿no? Como les mencionaba, ustedes conocen el Plan Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal, pues realmente los dos ejes de crecimiento económico que se está planteando el Gobierno Federal, pues es la infraestructura y es el tema energético, ¿no? Entonces, si no tenemos muy consciente pues una zonificación muy clara de dónde van a construir esta infraestructura para no pasar por sitios altamente biodiversos o sitios en donde nos están dando unos servicios ambientales muy importantes, pues vamos a tener graves problemas, ¿no? Entonces, la parte de la zonificación de la infraestructura nos parece fundamental. Hay muchísimo que hacer en este sentido. Adelante. Este es un mapa que acabamos de terminar justamente con la UNAM y con CONAMP y con Conbiodes. Este mapa básicamente lo que trata de comunicar, las zonas en verde son el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Esas son las zonas en verde, más o menos es como 12% del territorio nacional. La mayoría de los países ahora desarrollados tienen casi el 30% de su territorio en áreas naturales protegidas. En México tenemos el 12%. Ahora, sumémosle a esto el hecho que pues algunas áreas naturales protegidas se decretaron hace muchos años en donde no había información realmente sobre si un territorio era más biodiverso que otro. Entonces, hay algunas zonas afuera de áreas naturales protegidas que son más importantes, más biodiversas que las que están ya en áreas naturales protegidas. Pero la viabilidad política de decretar nuevos decretos de áreas naturales protegidas pues es complicada. Entonces, tenemos que ver, por una parte, pues no todo lo importante en México está cubierto en áreas naturales protegidas. Segundo tema clave acá es que las zonas importantes hoy no van a ser las mismas zonas importantes mañana. Con el cambio climático, pues zonas que eran muy importantes hoy ya no van a ser tan importantes. Las especies se van a mover y se van a ir a otros sitios porque están buscando otras condiciones, ¿no? Entonces, si no empezamos a planificar cuáles son los sitios importantes que tenemos que dejar libres de infraestructura, libres para que las especies puedan mover, para que las especies puedan florecer, pues vamos a estar en problemas, ¿no? Entonces, las zonas en mostaza, en color mostaza, que la verdad no se distingue muy bien, son zonas que para nosotros decimos, este es el mínimo que debería de protegerse, digamos, de la infraestructura para poder asegurar la viabilidad, al menos de los vertebrados terrestres, que son un buen, digamos, proxy de un montón de especies que vienen debajo, ¿no? Y las zonas en azul son las zonas activas de los ríos. ¿Por qué las colocamos acá? Bueno, porque la viabilidad ecológica de estas zonas depende, obviamente, que existe el agua, ¿no? Entonces, también es muy importante identificar qué zonas y dónde están las zonas activas de los ríos para también proteger esas zonas, ¿no? Entonces, a partir de este mapa, yo creo que se pueden hacer un montón de ejercicios, ¿no? De ver cómo podemos hacer una mucho mejor protección del territorio, ¿no? Entonces, esto es la primera prioridad desde nuestro punto de vista. Adelante. El otro tema, tecnologías de almacenamiento de energía. Pues han escuchado seguramente en un montón de sitios que las renovables en México pues sí tienen un alto potencial de crecimiento, etcétera, pero que tienen un problema porque se prenden y se apagan, ¿no? O han oído por ahí la expresión de que el viento no tiene palabra o alguna de estas poco, que realmente, dada la tecnología que existe actualmente, se puede hacer un uso integral de diferentes tecnologías de renovables con una red de transmisión inteligente que pueda conectarlas en diferentes puntos del país a diferentes momentos. Es decir, cuando no sopla el viento en Tamaulipas, pues seguramente tenemos mareas en otro lugar y seguramente hay sol en este otro sitio. Entonces, se pueden combinar de una manera bastante inteligente como para no tener esos picos de que existan o no existan. Y pues sí, vamos a tener que tener cierta energía de base, pero tenemos que ir pensando pues mucho más agresivamente cómo cambiamos y modificamos nuestra matriz energética para hacerla pues más limpia y más sustentable, ¿no? Actualmente más o menos tenemos el 20% de la matriz energética
a partir de fuentes limpias, y pues tenemos que aumentar eso de una manera significativa si queremos llegar a nuestras metas, ¿no? Adelante. Adelante. El tema del gas de lutitas, yo no sé si lo han escuchado, es el famoso shale gas. Se ve como o se presenta ahora como una de las grandes promesas de crecimiento económico para el país. Lo que sí es muy cierto es que las reservas petroleras están en México, están pues en unos niveles muy, muy bajos, ¿no? El tema de la exploración de petróleo en aguas profundas, pues es un tema además de peligroso para el ambiente, tiene un tema de seguridad, etcétera, etcétera. Y que, pues que el gas de lutitas es una opción. El tema es que ya está en la ley, independientemente de que a unos nos guste o no nos guste, o quienes nos hayamos posicionado a favor o en contra de esto. El tema es que ya está, pero tenemos que identificar y tenemos que mapear muy claramente, pues, cuáles son las implicaciones de la extracción del gas de lutitas, ¿no? Cuáles son las implicaciones en cuanto a las emisiones de metano, ¿no? Que va a tener en la extracción. El metano es un acelerador del cambio climático, uno de los aceleradores del cambio climático, y por otra parte, pues también la extracción de gas de lutitas, pues tiene impactos en la contaminación de los acuíferos, ¿no? Entonces, para nosotros este tema de investigación, realmente mapearlo y de una manera pues muy objetiva, ¿no? Sabemos que tenemos un problema energético en el país, estamos importando energía, somos importadores netos de gas natural de Estados Unidos para producir electricidad. Entonces, hay un problema energético que hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle de una manera inteligente, pero también hay que entrarle a saber y entender las implicaciones de lo que implican las diferentes alternativas energéticas. Adelante. Adelante. Y por último, voy a terminar con este tema de la viabilidad de medidas de mitigación. El INEC con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con apoyo de la Agencia de Gobierno de los Estados Unidos, publicó el año pasado esto que se llaman la curva de costos de abatimiento de país, de México. Estas curvas de costo de abatimiento, ¿qué son? Y les cuento, porque lo van a ver acá, y no sé, a lo mejor los que están familiarizados con esto van a decir, no, pues ya no las conocemos y ya. Y los que no, pues les cuento y a ver si me explico bien. Del lado, en este eje acá, lo que se mide es la cantidad de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, si tenemos acá los 320, ¿no? Más o menos aquí estaría la meta de México, en los 280. Entonces, esta es la reducción, ¿no? O sea, esta es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo ancho de las barritas, lo que te dice lo ancho es la cantidad de emisiones que cada política o cada alternativa o solución de reducción de emisiones tendría, ¿no? Entonces, si es muy ancha, pues quiere decir que la oportunidad de reducción es muy grande, ¿no? Por ejemplo, acá en esta barrita que es muy grande, esto quiere decir reducciones de emisiones por deforestación y degradación del suelo. Y la parte del eje vertical, lo que te dice es y estos números acá, lo que te dicen es los ahorros económicos. Si está por debajo de esta línea, quiere decir que puedes hacer, es decir, es rentable. Si inviertes en esta medida, vamos a ahorrar dinero. Sí, y estas medidas que están acá arriba es a medidas que hay que invertirles recursos públicos, por decirlo así. Aquí lo que me gustaría enfocarme es en un par de sectores que tienen una alta posibilidad de tener reducciones de gases de efecto invernadero de una manera rentable, además, pero que son políticamente muy complicados. Y los dos sectores a los que me voy a referir es el sector residuos y el sector transporte. El sector residuos y el sector transporte más o menos están aquí, ¿no? Mira, aquí la parte del transporte son cambios, o sea, reducción de vehículos, inversiones en transporte público, etcétera, etcétera. Fíjense la cantidad de ahorros económicos. O sea, es muy rentable esta medida, pero no se ha hecho porque es un tema político. O sea, alguien sale con alguna medida de transporte y todo el mundo salta, todo el mundo piensa en su bienestar y que pues cierto, ¿no? O sea, ahí hay que hacer paquetes integrales en donde los deciles de menores ingresos no se vean tan afectados, etcétera, etcétera.
Pero bueno, es un tema al que hay que entrarle y hay que entrarle con soluciones inteligentes, interesantes, particularmente soluciones progresivas, es decir, que tengan el mayor impacto en los deciles menores del ingreso, ¿no? Entonces, el tema de transporte y el tema de residuos los dejo sobre la mesa, son dos sectores con alta posibilidad de reducir emisiones, con altos rendimientos, es decir, ahorraríamos dinero del erario público si los hiciéramos, que podríamos invertir en otras cosas, pero que políticamente son muy complejos y muy complicados. Entonces, yo creo que con esto termino y pues encantada de contestar preguntas, etcétera, etcétera. Veo que algunos están muy interesados, otros están bostezando, así que espero que al menos haya podido comunicar un par de mensajes. Muchas gracias.